Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dios me les bendiga a todos. Un saludo muy especial. Dios les bendiga. Les agradecemos a los familiares de los hermanos que han atendido a esta invitación. Dios les bendiga. Yo sé que el Señor va a recompensar su esfuerzo por estar aquí en esta mañana. Dios les bendiga a todos. Amén. Grandemente. Y también a los hermanos y amigos que están a través de nuestra página. Dios me les bendiga. Bueno, en esta mañana vamos a aprender la palabra y tenemos un tema muy hermoso: la importancia de Dios en el hogar. Vamos a mirar cuán importante es que Dios esté en nuestros hogares. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 13. Vamos a leer 2-3 versos desde el 10 al 12. Génesis capítulo 13, verso 10, 3 versos, 11 y el verso 12 dice, ya todos lo tienen. Bueno, vamos a leerlo calmadamente. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Entre tanto, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pónganse cómodos, mis hermanos. Bueno, como les digo, un poco frecuente, no todos los domingos, pero sí quiero pedirles el favor que hay dos formas que usted me ayuda a predicar, y una es prestándome atención y la otra es que oremos mentalmente. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo. Pablo dice que los que aman a Dios, Dios puede hacer subir palabras que la persona nunca pensó de decir y uno tampoco de escuchar. Entonces Dios puede hacer subir palabras maravillosas, porque la palabra de Dios, ella es viva y es eficaz, de modo que necesitamos escuchar palabra de Dios en esta mañana. Amén. La importancia de Dios en el hogar. Se habla de los productos esenciales. Hay una cantidad de productos que en el hogar son supremamente esenciales. No voy a mencionar ni uno, pero usted los conoce, usted sabe. Uno dice, no, yo sin esto no puedo vivir. ¿Por qué? Porque es algo esencial. Bueno, quiero decirle en esta mañana que Dios es más esencial que todos esos productos. Porque es que el ser humano sin Dios no es nada. Ya que a veces el hombre piensa que Dios lo necesita, pero vemos que Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces el Señor dijo algo que ojalá que lo tengamos en cuenta. Él dijo que separados de Él nada podemos hacer. De modo que estamos viviendo un tiempo donde todos queremos ser buenos cristianos. ¿Quién no quiere ser buen cristiano? Todos queremos ser buenos cristianos.
vemos a las hijas queriendo ser buenas hijas, a los esposos buenos esposos, y así sucesivamente. Y a veces uno escucha decir a las personas que el evangelio es difícil, que el evangelio es duro, que la vida cristiana es tan complicada. Pero quiero decirle que el evangelio sin Cristo no es únicamente difícil o complicado. Es que el evangelio sin Cristo es imposible vivirlo. Amén. Entonces hay cristianos que quieren ser cristianos sin Cristo, pero esto no es posible. De allí que en esta mañana quiero tomar como ejemplo a dos familias, las cuales vivieron en tiempos supremamente difíciles. Ambos en su entorno, la tierra estaba llena de violencia. Ya Dios había tomado una decisión y era de destrucción. Entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que hace la diferencia entre una familia y otra familia, ya que vamos a comenzar por la familia de Lot. Lot fue el sobrino de Abraham, ya que el papá falleció, y cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, allí se fue Lot como protegido de su tío. Y el que anda con la miel, algo se le unta. Resulta que Abraham fue llamado para heredar bendición, y Lot también fue llamado para heredar bendición. De allí que llegó un momento entre tío y sobrino donde tuvieron que tomar la decisión, porque habían tantos bienes que ya no podían andar juntos. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham no le dijo a Lot usando de su autoridad. Él podía porque era tío, sino que le dijo a Lot: bueno, esta tierra está libre. Si tú coges hacia el norte, yo cojo hacia el sur, o viceversa. Entonces cogió Lot y miró hacia el oriente, donde era llanura, donde habían pastizales, donde habían árboles frutales, y él tomó de la mejor tierra. Él dijo: bueno, yo me voy por acá. De allí que Abraham se fue para el lado contrario, y Lot tenía su familia. No se sabe si en el momento nada más estaba él y su esposa, o ya tenían algunos hijos. Lo cierto que él tomó la decisión de separarse de su tío. Pero aquí vemos algo crucial, y es que allí no se puede negar, había bendición material, pero había una influencia maligna terrible. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él fue poniendo paulativamente, o sea, paulatinamente él fue arrimando su casa, la fue arrimando a Sodoma y a Gomorra, y la Biblia dice que ellos eran pecadores en gran manera delante de Dios, hasta que llegó un momento en que ellos entraron a esas ciudades, y luego
comenzaron a comercializar con ellos, se inmiscuyeron en esa sociedad y realmente yo siempre he puesto un ejemplo, y es que si yo quiero, supongamos que esta sea una caja, para yo poderme echar esta caja en el hombro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar fuera, porque si estoy dentro es imposible. De allí que nadie que esté dentro de la práctica de este mundo puede hacer nada por él. Si estamos fuera es que podemos hacer, pero estando dentro no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Bueno, entonces yo quisiera que en esta mañana pudiésemos comprender el pensamiento de Dios, porque por ejemplo Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos a nosotros. De allí que este pasaje que he leído, aunque parezca un poco complejo, tiene una gran enseñanza para nosotros. Tiene una gran enseñanza para todas las familias, ya que aún dice un escritor sagrado que Lot sufría viendo el comportamiento de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Pero quiero decirle que esto era un sufrimiento voluntario. Él no estaba obligado de estar mezclado con estas personas que eran pecadoras en gran manera contra Dios. Por ejemplo, si usted ha leído la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que está en el capítulo 19, pero tiene sus inicios desde el capítulo 18, donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que cuando llegaron los ángeles, menciona dos que llegaron a Sodoma y Gomorra. Cuenta la historia, ya que uno de los historiadores más antiguos de la humanidad se llamó Herodoto. Entonces, Herodoto cuenta que en esa ciudad las personas tenían prohibido de recibir extraños, de recibir viajeros. Todos tenían prohibido de hacerlo. O sea que allí no existía compasión por los demás. Entonces llegaron estos dos aparentemente extranjeros, eran dos ángeles, y Lot los recibió, desobedeció la orden que había en esas ciudades. Y luego, cuando se iba haciendo de noche, que ya se iban a dormir, dice que toda la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, rodearon la casa de Lot. Entonces allí la Biblia usa una palabra, dice queremos conocer. Esto es eufemismo, ya que el eufemismo es decir algo que es ordinario de una manera delicada. Entonces cuando la Biblia dice que querían conocer, no es otra cosa sino que ellos estaban acostumbrados a hacer violaciones masivas, y eso era lo que ellos pensaban hacer con estos dos ángeles, y era desde el menor hasta el más grande. Quiere decir que allí
participaban desde los niños hasta los adultos. Entonces, ellos quisieron hacer eso con los dos visitantes, los dos extranjeros, pero ellos ignoraban que eran ángeles. Y fíjese que Lot hasta le ofreció a sus dos hijas que no se habían casado para complacer a los habitantes de esas ciudades. Entonces, para que nos demos cuenta que nosotros en nuestra vida cristiana debemos de ser muy precavidos. Amén, hermanos. Podemos ser muy precavidos porque el enemigo no juega. El enemigo, él siempre está acechando. Entonces, para complacer a unas personas que no tenía por qué complacerla, imagínense, le ofreció a sus dos hijas y aún hasta los llamó hermanos. Les dijo, ay hermanos, no hagan eso. De allí que esto, ¿por qué sucedió en la familia de Lot? Porque ellos fueron progresivamente metiéndose en la boca del lobo. Por eso dice la Biblia que no hay que darle lugar al diablo. Hermanos, nosotros tenemos que estar siempre vigilantes, porque al enemigo no se le puede dar lugar. Y el enemigo, el enemigo cree que él siempre va a ganar. Pero hermanos, nosotros tenemos a nuestro Dios que Él ha ganado todas las batallas. De allí que de parte de Dios la victoria es nuestra. Bendito el nombre del Señor. De allí que esta historia de la familia de Lot nos deja una gran enseñanza, y es cómo sería esa madre, ya que no se menciona el nombre de la madre por ningún lado. Se mencionan dos hijas, no se le dan los nombres. Pero yo pienso que ya algunos y algunas ya se habían casado. ¿Por qué? Porque los ángeles dijeron, tienes más personas aquí en este lugar, tienes hijos e hijas. Y luego Lot dijo, tengo dos hijas. Entonces los ángeles quisieron que los novios de esas dos muchachas se salvaran. Y luego comisionaron a Lot. Y resulta que Lot no tenía moral para que le creyeran. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que como fuente de agua turbia, así es el que cree en Dios y comienza a caer delante de los incrédulos. Entonces, hermano, no podemos ser como agua turbia. Tenemos que ser cristalinos, bendito el Señor. Tenemos que ser transparentes. Entonces, cuando los novios de esas muchachas escucharon a Lot, ¿qué dice la Biblia? Que ellos hasta se burlaron de él, o sea, les parecía un juego. Ellos no tomaron el asunto en serio. Entonces, para que nos demos cuenta que la vida cristiana sí es algo serio, y que de eso depende no únicamente nuestra salvación,
sino la salvación de muchos. Porque nosotros, alguien dijo, por ejemplo, los chinos que tienen tantos refranes, tantas frases, alguien dijo que hay un quinto evangelio, ya que nosotros sabemos que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también está Alberto Leiva. Entonces, usted predica más que los 4 evangelios. Con nuestra forma de vivir, predicamos más que los 4 evangelios. Bendito el nombre del Señor, porque ¿de qué sirve que seamos grandes predicadores y resulta que en nuestras vidas no se ve? Entonces, posiblemente Lot, él dio testimonio de Dios, porque Lot a lo mejor evangelizó. Fíjese que Abraham, intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿qué le propuso a Dios? Le dijo: Señor, si hay 50 en esas 2 ciudades, tú lo vas a destruir con ellos. Y Dios le dijo: no, yo eso jamás lo haría. Entonces Abraham comenzó a buscar 50, no encontró a nadie. Y otra vez: Señor, 40, nada. 30, nada. 20, nada. 10, nada. No había ni uno solo. Entonces ahora yo me pregunto, ya que aquí hay muchas madres, sabemos muchos padres, ahora yo me pregunto, ¿cómo sería la esposa de Lot? ¿Sería una mujer espiritual o era todo el tiempo en salones de belleza? Hermano, mire la historia que le voy a contar. Esta historia, esto acontece cada rato, aunque es algo trágico, pero es bueno que lo sepamos. En cualquier lugar se accidentó una ruta escolar y fue un accidente muy, muy terrible, y llamaron a la mamá de una jovencita de 15 años. La llamaron de la clínica que fuera porque su hija había recibido un terrible accidente y era urgente que ella fuera. De allí que cuando aquella madre llegó, encontró a su hija prácticamente agonizando y la tomó en sus brazos, y aquella niña, llena de sangre por el accidente, comenzó a decirle: mami, me enseñaste a sacarme la ceja. Mami, me enseñaste a arreglarme el cabello. Me enseñaste a arreglarme las uñas, a pintarme. Pero de Dios no me enseñaste nada. Y ahora me voy a morir. ¿Y qué será de mí? Y diciendo esas palabras, aquella jovencita partió de este mundo. Entonces, lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. ¿Por qué? Porque un día nos iremos de este mundo y todo lo material se quedará. Bendito el nombre del Señor. Todo lo material se quedará. Entonces, fíjese, esa jovencita se lamentaba que la mamá le enseñó muchas cosas, algunas cosas, higiene, que apenas es normal, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que se le enseñe a los hijos el plan de salvación, que se le enseñe a los hijos la necesidad
que hay de vivir con Cristo en el corazón. Entonces, otra vez me hago la pregunta, ¿cómo sería la esposa de Lot? Yo me imagino que debió de haber sido muy comerciante, metida en la sociedad de Sodoma y Gomorra. Tenía muchas riquezas, porque es que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se darán cuenta que ninguno de ellos querían salir. Nadie quería salir, porque dice la Biblia que los ángeles los apremiaban. En otras palabras, fueron sacados a empujones. ¿Por qué? Por lo que ellos dejaban. Entonces, ahora vamos a mirar y que Dios nos ayude para que no sea que nadie viva esto. O sea, ¿qué sacaron ellos de esa ciudad tan rica? Porque no se puede negar, ellos eran ricos, pero materialmente, pero espiritualmente eran unos miserables, eran unos pordioseros, y realmente no valía la pena exponer la eternidad por cosas materiales. Entonces vemos el resultado, porque es que Lot con su familia llegó a Sodoma y a Gomorra con muchos bienes. La Biblia lo dice, lo hemos leído, lo he mencionado, y ellos allí adquirieron más bienes. Entonces eran ricos materialmente, pero el que no tiene a Dios no tiene nada. Aunque esto parezca duro, pero es la gran realidad. Entonces, después de todo, ya que la Biblia dice que los ángeles los sacaron a ellos a la fuerza, les advirtieron que nadie mirara hacia atrás, pero siempre hay el rebelde que quiere desobedecer a Dios y se atiene a las consecuencias. Entonces, la que debió de haber sido la mejor fue la peor, y fue la mamá. Entonces, la mamá escuchó la voz de los ángeles que dijeron: escapen, no miren hacia atrás, váyanse, corran, escapen por sus vidas. Pero resulta que ella creyó que podía desobedecer y no sucederle nada, pero se detuvo y miró hacia atrás, y en ese momento que se detuvo, una lengua de fuego la calcinó, y la Biblia dice que quedó en estatua de sal hasta el día de hoy, y está puesta como ejemplo, porque el mismo Señor dijo: acordaos de la mujer de Lot. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué sacó? Absolutamente nada. Lo contrario, lo perdió todo. Entonces, ahora vamos para el capítulo 19, ya después que fue destruida la ciudad. Verso 30 dice: pero Lot subió de Zoar y miró en el monte, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar.
y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces fíjese, después de tanta opulencia, por no tener a Dios en el corazón, quedaron viviendo allí en un lugar húmedo, oscuro. De pronto esa cueva pertenecía a un animal, a un tigre, a un león, y de un momento a otro podía aparecer ese animal. Entonces mire, como ellas allá lo que veían era borrachera, prostitución, violaciones. Entonces ella, lo primerito que hicieron, ¿qué fue? Cargaron botellas de vino. Entonces eso era parte de su equipaje. Entonces estaban allí las 2 con su anciano padre. Y ¿sabe qué dijo la mayor? Dijo: vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. De allí que ellas tenían una mentalidad malvada, tenían una mentalidad impía, porque vivieron en un hábitat donde eso era lo que se practicaba. Y esto tiene un nombre científico: cuando 2 personas familiarmente cercanas, esto llaman incesto. Entonces la primera hizo incesto con su padre. Y luego el verso 34 dice: el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, esta familia está puesta como ejemplo, hermanos. Nosotros no podemos desplazar a Dios de nuestro hogar. Él es lo más prioritario. Ojalá que nosotros podamos reconocer esto. Bendito el nombre del Señor. Él es una prioridad. Porque es que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces fíjese, después de tanta opulencia, terminar en vergüenza. Porque imagínense, ese señor cristiano, cuando vio a sus 2 hijas embarazadas, ay, ¿qué pasó aquí? No, papi, nosotros como no veíamos ningún chico por ahí, te emborrachamos y vivimos contigo. Qué cosa tan horrible, ¿cierto? Y todo eso pasa cuando se desplaza a Dios de los hogares. Bendito el nombre del Señor. Bueno, yo les prometí a ustedes que vamos a tomar como ejemplo 2 familias. Voy a hacer una narración más corta, puesto que el tiempo lo amerita. Vamos a leer Génesis 6, desde el verso 9.
Génesis capítulo 6, desde el verso 9. Esta es la familia de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, vamos a dejar hasta allí porque quiero resaltar que nosotros los cristianos no podemos llevar una vida ociosa. Dios quiere que nosotros siempre estemos ocupados. Amén, hermanos. Dios quiere que nosotros siempre estemos ocupados. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor hubiera podido bajar esa arca desde los cielos, ya que el Señor le dio el diseño a Noé. Le dijo de cuántos codos, cuál era la longitud, lo ancho, lo alto. Le dio la clase de madera, pero para que ellos se mantuvieran ocupados, les dio la tarea de construir el arca. Entonces, nosotros hoy en día tenemos la tarea de cuidar nuestras vidas espirituales. No podemos estar de ocioso. Miren lo que se dice de David. De David se dice que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Y David era rey. ¿Y dónde estaba David? David estaba de ocioso en un segundo piso, mirando el horizonte, pero allí en ese horizonte había un esbelto cuerpo desnudo, y él le puso el ojo, y allí se le fue despertando la concupiscencia. ¿Por qué? Porque ese no era su lugar. Él tenía que estar ocupado, así como todos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Amén, ¿cierto? Ocúpate en la exhortación. ¿Y cuántas cosas en las cuales el Señor quiere que nosotros nos ocupemos? Dice que nos ocupemos de nuestra vida espiritual con temor y temblor. De allí que esta familia recibió una comisión de parte de Dios. ¿De cuánto se componía esta familia? Habían 8 personas. Habían los 2 papás, estaban los 3 hijos y estaban las 3 nueras. Y algo parecido como el entorno de Lot. Y era que acá también la tierra se había corrompido en gran manera. Pero Lot no se dejó llevar de la corriente. Hermano, no podemos dejarnos llevar de la corriente. Pablo dice: porque yo sé en quién he creído. Porque, hermano, a veces nos comportamos como si no supiéramos en quién hemos creído. Que tienen que estarnos diciendo, advirtiendo, aunque todo eso es importante,
La Biblia lo dice. Pero cada uno de nosotros debemos de estar definidos. De allí que Noé con su familia, ellos estaban definidos. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era que mientras ellos construían el arca, darle testimonio a toda esa sociedad. No sabemos si ellos avanzaron en tecnología, así como hoy en día realmente la Biblia no lo relata, pero lo cierto es que la Biblia dice que la tierra se había corrompido en gran manera y estaba llena de violencia. Entonces el Señor dijo algo parecido que acontecerá para estos tiempos, y es que Él dijo como los días de Noé. Entonces en los días de Noé la gente vendía, compraban, se casaban, se daban en casamiento, y eso es normal, eso pasa hoy en día. Pero lo que no es normal es que la gente no busque de Dios. Entonces allí nadie buscó de Dios, hacían lo demás, pero no buscaban de Dios. Los únicos que buscaron de Dios fue Noé y su familia. Entonces, como ellos buscaron de Dios, luego Dios los comisionó a ellos. Pero eso sí, los mantuvo ocupados, construyendo el arca y a la vez dando testimonio. Uno se puede imaginar muchas cosas. Hemos oído predicaciones donde se dice que la gente se burlaba, lo trataban de loco, han hecho hasta películas. Bueno, eso como puede ser verdad, como pueden ser especulaciones. Lo cierto es que ellos no se detenían, ni nadie hizo que ellos retrocedieran, sino que ellos avanzaban y avanzaban. Entonces, nosotros que pertenecemos a una iglesia, que pertenecemos a una organización, si en un lugar llegasen a poner a una familia pastoral y digamos que llevan 3, 4 años y resulta que no se ganó a nadie, entonces vienen los directivos y dicen no, ellos no tienen llamado, y luego los destituyen y ponen a otro, porque eso se da, o los ponen en otra parte a ver si es que ese no es el lugar. Pero resulta que Noé duró 120 años predicando, ¿y sabe cuántos se ganaron? Ni uno. Y Dios no los destituyó. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es que Noé no se ganó a nadie, pero él hizo el negocio de su vida. ¿Cuál fue el negocio de su vida? Que los de él se salvaron. Bendito el nombre del Señor. Que los de él se salvaron. Entonces, a veces nosotros evangelizamos y cuidamos a los demás, pero no nos cuidamos a nosotros mismos ni a los nuestros. El escritor sagrado dice que el que no prevé para lo suyo es peor que un incrédulo, porque ha negado la fe. Entonces, por los primeros que nosotros debemos de esmerarnos es por los nuestros. ¿Sí estamos de acuerdo? De esmerarnos. Desde ese niño pequeño, cuando ya comienza con sus curiosidades, allí inmediatamente comenzar a formarlo. Porque eso es lo bíblico. La Biblia dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Entonces, yo creo que el sentir de Dios en este tiempo tan dramático que estamos viviendo, puesto que no creo que sea mucha la diferencia entre la era antediluviana y lo que estamos viviendo hoy en día. La tierra está llena de violencia. La gente se casa, se da en casamiento, venden, compran, hacen de toda clase de negocio, pero no quieren buscar a Dios. Piensan que van a vivir eternamente y para siempre. Mire, Pablo dice esta gran verdad. Él dice: buena es la gracia, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Venimos a este mundo desnuditos, no traímos nada. ¿Y sabe qué nos podemos llevar? Una de dos cosas: un alma salva o un alma condenada. Eso es lo que nos podemos llevar. Una vez yo vi algo muy trágico, y yo cuento esto para que seamos conscientes, hermano, porque el propósito de esta enseñanza es que nos sensibilicemos. Y es que, por un lado, no somos eternos. Entonces, como no somos eternos, la Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo. ¿De qué manera? Cuidando a los nuestros, dándole amor, en fin, dedicándonos a los nuestros. Entonces, lo que yo vi en mi infancia fue esto: que a una madre le falleció una hija bastante joven, y ella, en su ignorancia, en el ataúd le echó los mejores vestidos, se los acomodó ahí al lado del cadáver, y resulta que a los 2 años que fueron a sacar los restos, los vestidos estaban igualitos. Entonces, aquella persona que fue a sacar los restos, ¿qué tenía que hacer? Quemar eso. Pero estaban tan lindos los vestidos que llamó a la mamá para preguntarle qué hacía con esos vestidos. Imagínense, la mamá, cuando vio los vestidos de su hija, fue un escándalo más grande que el día que la enterró. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque ella pensaba que su hija se los había llevado. No, hermano, no nos llevamos nada. Lo único que nos podemos llevar es a Dios en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Ojalá que seamos conscientes de esto. Es lo único que nos podemos llevar, a Dios en el corazón. En Barranquilla, y ya con esto termino. En Barranquilla hay un cementerio que es parecido, no sé si la comparación es exagerada, como el de Albornoz aquí en Cartagena. Aquí llaman Calancala. Entonces, allí llevan personas que mueren violentamente, pero lo que les voy a contar es que un sepulturero que se convirtió, dice que, porque no únicamente los que mueren violentamente, sino personas que no tienen capacidad como para pagar a una empresa de funeraria. Total, que llevaron un cadáver que ese cadáver lo que inspiraba era paz. Se le veía como una felicidad a ese cadáver. Se le veía como que estaba disfrutando. Entonces, aquel sepulturero, cuando vio ese rostro, acostumbrado a ver
cosa fea en los rostros. Cuando vio ese rostro, él averiguó quién era él. Y le dijeron, vea, este era uno de los cristianos más fieles en tal iglesia. Entonces, mi hermano, esto que le estoy contando tiene también su base bíblica. Porque mire, cuenta la Biblia que en épocas del profeta Eliseo falleció de una enfermedad en los pies, y en esa época habían levantamientos de personas armadas en los montes. Entonces, en esa época los cementerios no como hoy en día, eran cuevas. Entonces allí en esa cueva metían los cadáveres envueltos en unos lienzos. De allí que fueron a enterrar un cadáver y ya habían abierto la entrada a la cueva donde habían puesto muchos años atrás a Eliseo. Vamos a ver que cuando lo van a meter se dan cuenta que habían personas armadas, y ellos cuando vieron eso tiraron el cadáver y se fueron corriendo. Pero resulta que el cadáver tocó los huesos de Eliseo, y la Biblia dice que cuando ese cadáver tocó los huesos de Eliseo, aquel cadáver se levantó y salió corriendo y llegó primero que los fueron a enterrar. ¿Por qué, mi hermano? Porque Eliseo se fue con la unción hasta en sus huesos. Y eso es lo que debemos nosotros de desear. Que Dios esté aún en nuestros huesos. Bendito el nombre del Señor. No vivir una vida cristiana de cualquier manera. Porque ahora es que podemos prepararnos. No es después que partamos de esta tierra, no, bendito el nombre del Señor. De allí que Noé vivió en una época difícil, así como lo vivió también Lot. Pero fíjese la diferencia. Entonces, mi hermano, Dios en nuestros hogares hace la diferencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios en nuestros hogares hace la diferencia. Porque lo que produce verdadera felicidad es Dios en el corazón del ser humano. Entonces, yo quisiera en esta mañana orar por toda la familia. Yo les pido por favor que se pongan en pie. Vamos a orar por toda la familia que están representadas aquí en este lugar. Porque la necesidad es grande. La necesidad que tenemos de Dios es lo más esencial. Nada es más importante, mi hermano. Por mucho que usted necesite lo material, no vale la pena. Eso se va a quedar aquí en este lugar. Pero hermano, lo espiritual, que un día nos podamos ver en las moradas eternas y podamos decir, valió la pena. Valió la pena, bendito el nombre del Señor. Valió la pena. Bueno, no sé si hay un padre, una madre, un hijo, una hija que quiera pasar acá adelante porque quiera que Dios le abra puerta, porque esto comienza con una sola persona, y es que hay una promesa para todas las familias de la tierra. ¿Cuál es? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si hay un solo cristiano que pertenece a una familia,
Pídale a Dios. Por usted entró la luz. Lo mismo fue conmigo. Y así con muchas familias. Bendito el nombre del Señor. Seamos conscientes que esta es una gran necesidad.